Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Palomitas Dulces. Vamos hoy con un programa sobre slasher. Bueno, vamos a hacer una breve introducción también, como siempre, un poco sobre este subgénero que hemos elegido hoy, muy especial y muy odiado, y yo creo que amado a partes iguales. Incluso puedes internamente que te guste mucho el slasher, pero admitir que, hombre, el nivel de las películas en general de este subgénero pues a veces no es el que más nos gustaría. Antes de nada, de continuar con esta breve introducción, voy a presentar a mis fieles compañeros, como siempre, Óscar Gómez y Iván Belenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, chicos. Muy buenas. Y nada, para continuar con esta introducción, yo me voy siempre a mi amigo el Film Affinity, que, como sabéis, tiene un montón de topics ordenados por géneros y también por subgéneros. Hacen una brevísima descripción de los mismos al principio. Cuando clicamos en ellos, en el caso del slasher, dice subgénero del cine de terror cuya principal característica es la presencia de un psicópata o asesino en serie que suele asesinar, torturar a sus víctimas de una manera violenta y brutal, generalmente usando herramientas o instrumentos como cuchillos, sierras eléctricas, hachas, etc. Relacionados con este género están con este subgénero están otros como el gore y los serial killers, es decir, los asesinos en serie. Vais a ver cómo va a haber cierta controversia o incluso ambigüedad respecto a las películas que hemos elegido, si están 100% circunscritas en este subgénero de slasher, porque ya os digo que es complicado. Porque vamos a ver, si nos fijamos simplemente en la figura del asesino en serie, nos vamos a encontrar que películas como Seven de David Fincher o El silencio de los corderos podrían encajar en este subgénero, pero siempre encontramos en todas las definiciones, en la de la propia Wikipedia y demás, la presencia de el asesino en serie que asesina a un tipo de gente en concreto, que suelen ser jóvenes que están un poco desamparados de sus tutores legales, sorprendentemente, y que, pues bueno, suelen ser, pues eso, adolescentes, suelen corresponder, que esto lo hablábamos hace poco, Iván y yo, creo, lo del tema de los arquetipos de los personajes, es decir, normalmente en los slasher, de esto yo creo que va a salir un tema de conversación interesante en La cabaña en el bosque. Claro, los arquetipos de los personajes son muy definidos, ¿no? Pues eso, el hombre, el hombre adolescente musculoso, macho alfa. Exactamente, el macho alfa, el inteligente, la virgen, el idiota que en muchos casos son todos menos el que sobrevive. Exactamente. Bueno, vamos a ver que aquí, y yo creo que es interesante, ¿eh? O sea, lo comentamos y hacemos esta introducción un poquito más larga porque creemos que es interesante también ver que no hace falta obsesionarse mucho con si esto entra dentro de los apartados que describe el propio subgénero. Bueno, a ver, nosotros creemos que por esto que acabamos de hablar ahora, películas como Seven y El silencio de los corderos no entran aquí. Entran más en el terreno de los thrillers porque el componente psicológico es mucho más serio y está muchísimo más marcado en todos los personajes, pero entenderíamos que una persona llegase y dijera, bueno, por la primera definición como más oficial de alguna manera de los slasher, esto sí podría incluirse, ¿vale? Pero por el tema de los personajes, el tono y demás, creemos que precisamente las películas que hemos elegido se acercan un poco a las bases de este subgénero. Y bueno... Y me dejas apuntar, Dani, si no tienes problema, que dentro de estas películas de slasher clásicas hemos querido un poco hablar o bien de personajes un poco menos
de los que un poco menos se han hablado, en vez de volver a hablar de Freddy Krueger, de Mike Myers y Jason Voorhees, que tienen muchísimas películas. Sobre todo la primera está bien, pero las secuelas van en caída y bueno, pues hemos querido un poco desarrollar otros asesinos de slasher, otros tipos de películas igual menos conocidas, aunque conocidas también en muchos casos. Claro, es también nuestro interés, digamos, bastante natural, bastante así como innato de no coger siempre lo típico en lo que correspondería a este género, porque al final yo creo que se han hecho miles de análisis de Pesadilla en el Street. Claro, ¿qué vamos a añadir ahí? Vamos a redundar. Es decir, podemos tener nuestro criterio propio como el que tiene cada persona, pero si podemos añadir el mostrar, el dar a conocer algunos títulos que creemos que son igualmente interesantes que Pesadilla en el Street, y no pasa nada por decirlo, no hace falta tener en un pedestal ciertas cosas, no es necesario tener en un pedestal casi nada, ¿sabes? Y en el arte menos, que reina lo subjetivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a explicar el método de elección del orden de las películas que os vamos a ir comentando, que va a ser el lanzamiento del dado que tenía Joseph Gordon-Levitt en Origen, su dado cargado que no podía tocarlo nadie. Vamos a lanzarlo. Cada uno hemos elegido 2 números. Como van a ser 6 películas y un dado pues tiene 6 números, esto nos lo vamos a descubrir ahora. Pues bueno, escucharéis el dado caer y dar golpecitos en la mesa y diremos el número que le toca. Hemos elegido el 1 y el 4 para Iván, el 2 y el 5 para Óscar y el 3 y el 6 para mí. No, era el 1 y el 4 para Óscar, el 2 y el 5 para mí y el 3 y el 6 vale. Para ti. Bueno, ya sabéis que yo con los números, con lo de los epígrafes y tal, voy muy mal. Entonces... No, pero Iván va de despistado y al final es la boya que nos mantiene. Exactamente, es el que controla numérica y estadísticamente lo que está pasando en este programa, y me gusta que haya alguien así aquí de los 3. Así que vamos a lanzar el dado, vamos a ver qué número toca. Y bueno, pues de las 2 películas que nos hemos traído cada uno, pues que cada uno elija la que quiera primero y la siguiente después, y ya está. Así que procedo a lanzarlo. Pues ha caído el 4. Para mí no. Así que... Vale. Pues voy a arrancar entonces hoy hablando de Tucker y Dale contra el mal. Muy bien, pues Tucker y Dale en su arranque habla mucho de los prejuicios, de las primeras impresiones. En su sinopsis trata de un grupo de estudiantes que se van de vacaciones al campo y allí se encuentran gente oriunda y que por contraste a ellos, que son más cosmopolitas, pues les generan temor. Tucker y Dale son 2 amigos que también se van de vacaciones allí a arreglar una cabaña que compró Tucker, de modo que seguramente ellos también sean foráneos de allí, pero por lo que sea, por sus indumentarias, desde que los ven los jóvenes, les imponen respeto y los toman por asesinos seriales, aunque no tengan nada que ver. El protagonista de la película, porque al final, aunque la película tenga el nombre de 2 personajes, el protagonista es uno de ellos, que es el de Dale, porque Tucker ni siquiera es que sea el segundo en esta historia, yo creo que es el tercero o el cuarto protagonista de esta historia, porque dentro del grupo de estudiantes hay una chica que yo creo que tiene más importancia que él, y el otro chico que también es más, o sea, Tucker ahí se lleva el nombre primero y no tiene nada. Que este personaje de Dale a mí me recuerda un poco al de Richard Jewell y otro tipo de personajes que son como muy buenos en un mundo en el que sobre todo existe el prejuicio y que él, por su torpeza a la hora de comunicarse, no entienden
no entienden el tono o las formas de decirlo y por eso le malinterpretan y se le ponen las cosas en contra. En la película, como he dicho, esos estudiantes les toman a ellos como asesinos seriales e intentan defenderse y ese tipo de cosas, y si algo me gusta de la película es cómo intentan acabar los chicos con ellos y se van suicidando poco a poco porque sus ideas no son tan buenas. Hay una escena en la que Tucker está cortando leña no me acuerdo cómo se llama esa máquina donde va tirando los troncos. Es una trituradora, ¿no? En una trituradora, y cuando se agacha se tira un tío de cabeza. Es que es increíble esa escena. Y se ve con medio cuerpo que Tucker le agarra de los pies para intentar sacarle y justo una chica le mira y dice, le está metiendo. O como un chico va huyendo porque está cortando un tronco y de repente corta un panel de abejas y le empiezan a perseguir. Y hay un momento en el que ya ve un chico que no le estaba persiguiendo a él con la motosierra, sino que estaba huyendo del panel, lo entiende y le atraviesa por la mitad un tronco en el cuerpo. O sea, esa parte de la película me parece lo más divertido y por lo que he querido hoy hablar con ella y por lo que creo que en verdad merece la pena. Porque luego sí que tiene ya un tercer acto en una línea más tópica, abandona un poco ese tono humorístico y hace un poco lo que Rec o otro tipo de películas, que es meter a los personajes en lo alto de una casa llenos de documentación para que descubran todo lo que ha originado todo. Entonces ese punto me parece un poco más ramplón. Pero esa parte humorística de cómo ya tenemos una idea de cómo son las personas al verlos y cómo por idiotas, pues porque son muy idiotas el resto del grupo todos. Sí, yo es que... O sea, está ardiendo la cabaña y se enciende un cigarrillo las chicas. Bueno. Es que ese además es el... Vamos a ver, a mí es que esta película, bueno, es una de las que más me ha gustado de estas 6 que hemos elegido. A mí es que esta película me parece, lo que has dicho tú, Óscar, lo primero que tiene un punto cómico espectacular. O sea, yo he llegado a la carcajada con esta película y soy una persona que tampoco soy ultra expresiva viendo películas, soy expresivo pero medianamente expresivo, por decirlo de alguna manera, y he llegado a la carcajada con esta película. O sea, también es que hay un momento que está el personaje de Dale cavando para hacerse pues eso, para cagar de campo, pues hacerse como una especie de sí, un sumidero o algo. Sí, una letrina. Exactamente, una letrina pues exterior, ¿no? Y tal. Y entonces la chica a la que ha salvado de este grupo de jóvenes que hay en la película, pues se le acerca y le ayuda. Además le dice, pues mira, yo trabajé en una granja, no sé qué, y entonces estrechan lazos. Y entonces la ven desde fuera los amigos suyos que están por ahí escondidos y claro, piensan, hostia, qué cabrones, que le están obligando a ella a cavar su propia tumba. Y es que de verdad, es que te mueres con esta película, con estos, lo que dice Óscar, que imaginaos, o sea, unos bidones o algo así a tu lado y te enciendes un cigarro, pero ¿qué estás haciendo? Además me encanta porque, claro, la película reivindica también el tema de que somos muy superficiales, o sea, de que estamos en un mundo muy superficial. Vemos a alguien que está vestido con la típica camisa de cuadros, con la gorra o con un mono de estos de trabajo de granjero y ya pensamos que es un paleto. ¿Y qué implica ser un paleto? Pues el desconocimiento en general de las cosas, y precisamente la peli le da la vuelta a eso. O sea, los más paletos, en ese sentido de la palabra, los que más desconocen las cosas del mundo, de cómo funcionan y demás, son estos adolescentes que pues eso, que no saben que produce el queroseno, quiero decir, son totalmente desconocedores de muchos de los trucos o ya no trucos, de muchas de las cosas que componen el mundo en sí. Poca vida, poco barrio. Exactamente, poca calle tiene esta gente, ¿no? Poca calle, fíjate. Y es que incluso llegan a puntos en los que, como dijiste, Dani, hace unos programas, ¿no? El tema de estos personajes tierra traga, me dices, pero tío, vamos a ver, llega el punto de intentar aclarar las cosas. Y este comportamiento irracional de los personajes de
por ejemplo, cuando la protagonista le está intentando decir a los amigos, oye, que estos dos me han salvado y tal. Y la otra, no, tú lo que tienes es el síndrome de Estocolmo porque no sé qué, porque no sé cuánto, que llega un punto en que ¿dónde me meto yo ya? ¿Sabes? O sea, es que es una cosa, juega muy bien la película con el tema con eso, con los puntos de vista, con ambos puntos de vista, porque de hecho el propio Tucker y Dale están un poco cojonados con los universitarios. Porque... A ver, es que están viendo a una persona que se tira a una trituradora y le sacan y estaba tan pichi tirando troncos. Claro. Y otro que se empala, hablaste del que se empala sin querer con el... Claro, con es el, que son además muertes muy, muy sangrientas en todo caso, pues son personas de la calle... Además aquí se habla también de un tema, aparte de esto del paletismo, de lo superficial, de un problema que dice que yo también estoy de acuerdo con lo que dice Óscar, que Tucker no es ni mucho menos el segundo personaje más importante, que el segundo personaje más importante es el de la chica en la que salvan de ahogarse en el lago, que ella dice que todo es un problema de comunicación. Joder, y es verdad. Me cago en la leche. Si es que si se molestaran un momento en hablar... vamos a ver, tú cuando hablas con alguien... Hay veces que, esto lo dice muchísima gente, necesito 10 segundos para saber si alguien me produce tal o me produce cual. Pero necesitas hablar con alguien, necesitas comunicarte con esa persona. Y aquí, claro, todos son supuestos. Todos los personajes, sobre todo los personajes de este grupo de jóvenes adolescentes que se va de vacaciones al campo y tal... Todos estos pues andan con supuestos continuamente. Estos tíos lo que quieren es raptarla. Que luego también yo creo que ahí hay una especie de guiño o referencia a cómo están culturizados ese grupo de adolescentes. Porque claro, ellos en qué están criados, culturizados, pues en las historias de que esta gente... Pues es gente malrollera que está en el campo y que como te acerques actúa un poco menos que en el salvaje oeste, ¿no? En plan rollo, aquí no entres, aquí te voy a... Pues no, joder. De hecho es que son dos trozos de pan. Perdón, sí. Te iba a decir que al malo, como le rompen, es diciéndole, mira, que tú también eres paleto. Exactamente. Por un documento en el que se demuestra que él también es de allí. Exactamente. Y le destrozan diciendo, que soy paleto también, no. Que luego, aparte de todo esto, la película tiene muchas chorraditas que también están muy bien, porque cuando uno pierde un dedo y le ponen otro, y es uno que han encontrado, y es un dedo que se ve que es de mujer, con una uña pintada gigante, ese tipo de chorraditas a mí también me hacen mucha gracia. Sí, como al principio cuando están en el coche los universitarios, que ya deja claras las intenciones y la personalidad de esta gente, ¿no? Cuando dicen, nos hemos olvidado la cerveza, y de repente todos a gritar como locos. Es una pena que la peli, sus últimos 20 minutos decaigan bastante, pero vamos, esa parte inicial que se traslada a la primera hora sea tan divertida y tan bien llevada que te lo pasas muy bien. O sea, es una película para divertirse y para disfrutar. Y que está en hora y 20 y pocos minutos. Y ya está. Sí. No vas a dedicar demasiado tiempo a ella. Yo sí también decir un último apunte sobre el final de la película, porque Dale descubre que al final él lo que tiene que ser es valiente consigo mismo y que él tiene que ser el mismo. Entonces en la bolera está hablando con un amigo y le dice, tío, tú tienes que ser tú mismo, porque a su amigo le gusta una chica, y se ve que lo que hace es darle un palazo y llevársela, porque él ser el mismo es ser un cavernícola. Entonces, bueno, aparte de los modos, pues lo que es el gag me parece que está bien metido ahí. Y también apuntar que la película está en Rakuten TV. Ok, quizá también eso último que acaba de apuntar Óscar nos recuerda un poco que también los directores y guionistas de la película también son conscientes de que hay gente muy burra de verdad, o sea, muy paleta de verdad dentro de los lugares en los que supuestamente todos son paletos, que no todos son paletos. Entonces, bueno, está bien también reírse un poco de ser consciente de que en lo que criticas siempre va a haber también un espacio en lo que te pueden contraargumentar, y admitir también que, bueno,
que eso, que en esos espacios también está gente que le falta un par de, vamos, un par de herbores, no solo un herbor, sino un par de ellos. Y bueno, yo, si os parece bien, le tiramos el dado otra vez de Joseph Gordon-Levitt en Origen. Vamos a ver qué toca. Bueno, ha tocado el 5. Vale, pues me toca a mí entonces. Vamos a ir ahora entonces con Candyman. Bueno, pues vamos con esta Candyman, película de 1992 dirigida por Bernard Rose y protagonizada por Virginia Madsen, a la que hemos podido ver, pues por ejemplo, en Entre Copas de Alexander Payne o en Joy de David O. Russell, y Tony Todd, que es un actor muy relacionado con el cine de terror, que también salió en la saga de Destino Final, haciendo del forense que sabía más de lo que parece. Bueno, esta peli tuvo 2 secuelas en los años 90 y otra en 2021, que anula esas 2 secuelas y funciona como continuación directa de la primera. Y esta peli está basada en el relato corto The Forbidden de Clive Barker y trata sobre Helen Lyle, una estudiante que investiga la leyenda de Candyman, un fantasma con un gancho en vez de mano que aparece cuando se pronuncia su nombre 5 veces delante de un espejo. Helen decide hacer esto último, dando lugar a una serie de hechos sobrenaturales. Bueno, creo que esta película, aparte de funcionar como película de terror, es también, sobre todo en su mayor parte, un thriller sobrenatural de investigación, al igual que The Ring, por ejemplo, lo que hace que para mí esté un poco por encima de lo que vendría a ser el slasher habitual. Esta parte de thriller sobrenatural se encuentra sobre todo en su primera hora, muy efectiva desde mi punto de vista, gracias también a que tiene una ambientación muy conseguida y a una música de Philip Glass muy inquietante. Mucho órgano suena, Sí. muy Mucho dominante. órgano, mucho coro también, que creo que le da pues ese punto. Tiene un tema principal muy chulo y muy... se te queda muy grabado, desde el principio de la película. Sí, sí. Creo que acompaña muy bien a todo lo que va sucediendo, como el personaje protagonista, por cierto, bastante bien interpretado por Virginia Madsen, va investigando los sucesos de que los asesinatos que se supone ha provocado Candyman, como entrevista a la gente de estos lugares de este lugar, este barrio tan marginal, tan pobre. También ahí hay que alabar, yo creo, la dirección artística, que me parece impresionante, el interior de ese edificio lleno de suciedad, de mugre, de pobreza, y dentro de ese edificio hay una escena, y a la vez dentro de esa escena un plano donde creo que sucede uno de los, digamos, aspectos más terroríficos de la película, que es cuando el personaje principal entra en una habitación y hay un graffiti de Candyman en la pared, un graffiti enorme, y ella entra justo por un agujero de la pared donde está la boca de ese dibujo. Ese plano, es más, yo creo que es el plano que más se puede llegar a reconocer de la película. Muy poderoso también, y da un mal rollo. A mí me da un mal rollo tremendo. Importante. Se repite además, como en ensoñaciones, ¿no? Y eso puede ser. En ensoñaciones, sí, y en flashback, todo ese tratamiento del terror dentro de esa primera parte, porque también vemos pues flashes al pasado de los asesinatos y tal, sin que se vea al propio Candyman. De hecho, la presencia de Candyman física hasta cerca de la hora de película o 50 minutos no es cuando se le ve en su totalidad, que es cuando yo creo que la película pierde ya un poco de efectividad. Es irónicamente porque el personaje, la presencia del actor y su físico es lo suficientemente potente como para llegar a transmitir. Y su voz. Su voz es penetrante. Sí. Totalmente. Claro, pero me pasa una cosa, que sus escenas, las escenas de ataques, cuando ya la propia película se mete ahí en mostrarte explícitamente pues las muertes y todo eso, creo que ya no es tan efectiva como en su primera parte, cuando ese terror no era tan explícito, sí, tan de hecho, subrayado. Yo creo que se fija un poco en el personaje de Freddy Krueger, cuando con las garras insinuaba un contacto sexual. Cuando se intenta lo mismo con el garfio de Candyman, me parece
que rebaja mucho. O sea, me parece una caída bastante importante esos momentos. Sí, pierde mucha fuerza en ese sentido. Fuerza. Yo no diría que está mal, pero sí que como que me pierdo un poco, voy a repetir otra vez, esa efectividad de la primera parte. Entonces, bueno, de todas formas, también quería decir, esta película tiene como un punto crítico social no demasiado desarrollado, pero sigue estando ahí, que es el tema, pues esos barrios pobres donde prácticamente viven aislados gente negra. Y hay una frase de la protagonista que me parece bastante esclarecedora, que es que dice en un momento dado a su amiga: asesinan a 2 personas en este barrio y la policía no hace nada, pero cuando una blanca va allí y la atacan, cierran el barrio completo. Me parece una frase muy potente, que de hecho es algo que en la secuela de 2021 se centra más en ese aspecto, y que sí que veo un diálogo entre las dos. No me voy a extender mucho con la nueva versión, esta secuela, pero sí que me gustaría recomendar y ver este diálogo, repito, que se ve entre esas dos, y cómo ese punto superficial aunque no tanto, que existe en esta Candyman, está también, por los tiempos que vivimos, mucho más marcado en la secuela. Bueno, sí, es que en esta película es como que coexiste como mucho. Es cierto que, o sea, como que coexiste mucho el thriller psicológico a veces, así como dices tú, como sobrenatural, con ese drama humano que está como por ahí detrás, ¿no? Y sí que es cierto que la persona que dice esa frase es una mujer blanca, pero también es cierto que a veces, aunque suene un poco extraño, a veces casi importa más que lo diga ese tipo de persona, porque quizá está en una estructura de poder diferente, y a veces cuando estás en una estructura de poder más alta, simplemente como que, de hecho, desde fuera podemos decir, bueno, pues ignoran esta realidad. Y que lo diga ella, a mí sí que me parece valioso, que además es un personaje que ha existido y va a existir siempre, que es el personaje de la mujer o el hombre blanco, que son realmente, o sea, que no son racistas, pero que no son racistas de verdad. No lo son de palabra, para que se me entienda. Es decir, hay mucha gente que dice que no es racista de palabra y luego con sus actos demuestra que lo es, que es tristemente para mí, gran porcentaje, pero esta mujer se nota que no lo es. O sea, va a ese barrio y sabiendo que le puede pasar cualquier cosa, pero va a ese barrio de una manera totalmente despreocupada, va precisamente por sus inquietudes en ese momento relacionadas con el estudio que está haciendo, académicas, y vamos, no tienen ningún tipo de prejuicio. Entonces, para mí en ese sentido sí que con la figura también de este hombre del saco, que es más de Candyman, que es más como el temor, ¿no? El temor que puede ser incluso también concebido como Candyman dice en un momento en la película algo así como que si la gente deja de creer en él se difumina completamente. O sea, lo que a él le da como la vitalidad de aparecerse y demás es que el niño con el que habla la protagonista, por ejemplo, el niño del barrio racializado y demás, pues como que siga teniendo esa inquietud de es que va a venir a por mí, es que... Entonces a veces ese miedo es también una especie de tapón a la revolución, entendiendo la revolución por cualquier acto revolucionario mínimo que se pueda conseguir en un barrio para emanciparse en él, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es lo suficientemente sutil y tampoco te embadurna con eso la película. Quiero decir, yo creo que si se tirara más con eso al final sería un poco como tirarnos demasiada información evidente encima, y para mí ahí la película sí es efectiva. No sé la de 2021, supongo que lo será más porque será más crítica. Sí, es más crítica, además que es una película premonitoria respecto a ciertos, porque es una película que se rodó en 2019 y todos sabemos lo que pasó con George Floyd en 2020. Claro. Entonces, que es una película que en ese aspecto sí que se introduce mucho el tema del abuso policial y pues toda esta marginación social. De hecho, yo viéndola me daba cuenta de que aunque es una película de los 90, parece hecha en los 70.
cuando el cine era mucho más social y no primaba tanto el espectáculo respecto a lo que hacía, en el arranque mismo que tiene, a mí me podría pasar por una película rollo Todos los hombres del presidente o una cosa así. De hecho, empieza con una especie de traveling aéreo con la música de órgano que hablábamos antes, y a mí me recuerda muchísimo a este documental de Koyaanisqatsi que hizo Roger de Regido, que se hizo famoso por los timelapse de las autopistas. Mi mente iba directa a ese documental cuando lo veía, y yo me parece que dentro de esos slashers y de estos antagonistas de slashers famosos como son pues los que he dicho antes, Freddy, Jason, etcétera, por temporalidad podría entrar, pero esa actitud que tiene la película me parece que esté un poco por fuera de ellos, y por eso cuando te los planteas, no te los planteas aparte de que el propio origen del ser, del espectro, es un origen en el que él era la víctima, y no es no de que le hicieron pagar o de venganza, sino que él desde un principio era la víctima de todo lo que le pasó y se venga de todo el mundo por igual. Bueno, yo quería también, digamos, abrir un poco es una pregunta así un poco tonta, pero es que la llevo aquí escrita, porque el otro día precisamente en mi casa, después de verla, le pregunté a mis padres, que es, ¿vosotros jugaréis un poco con fuego con estas historias en la vida real? Y me explico. Esta pregunta es como la pregunta de la Ouija, ¿no? Tú ves la Ouija en las películas y demás, y entonces le dices a alguien, ¿tú jugarías a la Ouija un día? O sea, ¿lo harías? Te pondrías ahí todo oscuro, con la marca esta y tal. Lo harías en la vida real. Y recuerdo que mi madre lo primero que me dijo con lo de decir simplemente 5 veces delante del espejo Candyman, me dice, no, yo no juego con fuego. ¿Sabes? Es como, yo no quiero ni probar. Yo tampoco. Yo esas cosas, por mucho que sepa que no vaya a pasar nada, me da mal rollo. Y de hecho yo creo que esto de la Ouija me lo preguntaste alguna vez y también te dije que ni de coña iba a jugar nunca a yo eso. No jugaría, pero porque me parece todas estas cosas una parida a tal punto que ni siquiera les doy el don de, bueno, vamos a echarla por si pasa algo, aunque sea de broma. Es que no, en mi mente no entra que, vamos, me lo meto todo en el saco de las paridas y yo no pruebo nada de eso, pero es que vamos, ni de coña, vamos, pero solo faltaba. Pues a veces tú estás durmiendo, tienes la luz de la televisión y como la corriente puede que baje un poco, empieza a titilar sola y tú ya entras en esa habitación y dices ¿qué coño está pasando? Pues como para encima ponerte tú ahí. Sí, tenemos ahí el halo, la marca de la superstición, a veces como de una manera muy inconsciente, quizá también alimentada por todas las leyendas urbanas que hay, ya no solo estas películas de terror y demás. Claro, si se decía lo mismo con Verónica, creo también. Claro. Eso era creo que peor, porque eran solo 3 veces, no 5. Claro. Aquí bueno, no sé en la primera, pero, o sea, en la última de Candyman, pero bueno, yo aquí ya, pues, no sé si lo hacen a los 15 minutos de peli o a los 10 minutos de peli la primera vez, y digo, bueno, pero que ya va a venir el colega, porque a las 5 veces te sale. Y en la de Babadook también, creo que había que decirlo 3 veces o... Sí, algo así, sí. Sí, nosotros, o sea, el caso es que no lo probamos. No vamos a probarlo, no nos interesa saber qué pasa después, y como no nos interesa, pues no lo probamos. Así que nada, después de esta mini chorradita, vamos a ir con el dado de nuevo, a ver qué toca. Bueno, pues no me lo puedo creer que estén saliendo las cosas así, porque ya hemos hecho alguna vez esto del dado y al final tiene que repetir a alguien. Pues ha tocado el 3, así que me toca a mí. Vamos a ir con American Psycho.
Muy bien, pues vamos a hablar sobre American Psycho, esta película pues tan conocida y reconocida, protagonizada por Christian Bale. También se encuentran actores de renombre que yo, como no me había leído nunca lo que era la ficha del reparto, cuando los vi en los créditos iniciales de la película dije, mira, estaba así todo el rato como, mira, si este sale, Willem Dafoe, ya sabéis, quien ha hecho el Duende Verde en Spider-Man 1, también sale Jared Leto, jovencísimo, haciendo así de un personaje un poco... como últimamente no lo he visto en personajes, no sé cómo decirlo, como muy de clase social baja o disparatados. Bueno, sí, disparatados más que de clase social baja, porque me venía Dallas Buyers Club y demás, pero bueno, que sí, que pero haciendo bueno, yo decía por Joker y por... Joker, esta que ha hecho con Denzel Washington y Rami Malek, sí. Esta de Little Things y demás. Bueno, tiene un reparto para mí que lo hace todo el mundo muy bien. Luego voy a destacar a una actriz que seguramente Iván Oscar me saquen el nombre, pero bueno, la comentaré después porque me gustó especialmente su actuación. Antes de nada voy a comenzar con la sinopsis, como siempre, extraída de nuestro amigo el Film Affinity. Dice así: en un mundo moralmente plano en el que la ropa tiene más sentido que la piel, Patrick Bateman es un espécimen soberbiamente elaborado que cumple todos los requisitos de máster del universo, desde el diseño de su vestuario hasta el de sus productos químicos. Es prácticamente perfecto, como casi todos en su mundo, e intenta desesperadamente encajar en él. Cuanto más intenta ser como cualquier otro hombre adinerado de Wall Street, más anónimo se vuelve y menos control tiene sobre sus terribles instintos y su insaciable sed de sangre, que lo arrastra a una vorágine en la que los objetos valen más que el cuerpo y el alma de una persona. Bueno, la verdad que es una sinopsis muy buena, muy conceptual, y creo que resume, repito, conceptualmente toda la película. Al final es un tío, pues eso, ya no, es que iba a decir, es un tío pasadísimo de rosca. No, o sea, no es pasadísimo de rosca, es un psicópata, básicamente. No tiene otra acepción, que de hecho es raro porque como que yo al principio de la película pensaba que era más un sociópata. Y tiene rasgos de ambos, porque es cierto que él quiere encajar de una manera muy marcada. Bueno, yo lo del tema tiene un elemento la película, que es el tema de las tarjetas. El diseño estético de las tarjetas que tiene cada uno. Son empresarios, ¿no? De Wall Street y demás, de mucho renombre. Y como el tío, o sea, cada vez que ve una tarjeta que está un poquito mejor hecha que la suya, o ya no un poquito mejor hecha, sino que tiene más reconocimiento entre sus compañeros, pues eso, a nivel de que le gusta más a la gente y tal, es que el tío le empieza a entrar ahí un tic en el ojo, de estos me estoy poniendo, vamos, es que, y además luego, como vas viendo lo que está haciendo, porque la película no esconde quién es, ni mucho menos, sino que no lo envuelve en un misterio súper profundo, sino que sabemos lo que está haciendo, sabemos que se está cargando continuamente a gente porque tiene esa sed de sangre continua e incontrolable. Y que bueno, que esa sed de sangre ya la vemos cuando están terminando los créditos iniciales de la película, porque le suelta a una camarera que le niega, digamos, una especie de ticket de estos que te dan cuando entras en una discoteca. Le dice, no, me tienes que pagar directamente en cash, esto no vale, y tal. Y entonces cuando la tía se da la vuelta a prepararle la copa, el tío le suelta algo rollo... sí, te voy a matar, te voy a cortar el cuello y no sé qué, algo así le dice. Exactamente, y eso también muy gracioso, porque esto además pasa en otro momento de la película muy importante al final, y para mí esto es la clave de la película, cómo esa persona a la que le está diciendo semejante barbaridad lo ignora completamente. Y para mí la película al final va sobre eso, va sobre que estamos... Al final, esta película es, si no me equivoco, creo que es del año 2000. Voy a confirmarlo un momentito. Efectivamente, es del año 2000, clavado. Al final, para mí, la película va sobre cómo estamos muy cegatos, muy enfocados en lo material. Y al final pasamos un poco de la parte importante, pasamos un poco de nosotros mismos, de quiénes somos nosotros mismos. Que de hecho hay un juego muy interesante que tiene la película con el tema de la identidad.
y cómo se nos va perdiendo la identidad, pues eso, en nuestros trabajos, en lo que implican, en cómo tenemos que sostenerlos. Este hombre tiene una especie de obsesión absoluta con el cuidado estético que a veces dices tú, si es que se preocupa más de cómo tiene la cara, de cómo tiene el cutis, que de su novia, de, no sé, cualquier persona, sus amigos, entre comillas. Bueno, yo creo que la película habla un poco de eso, y en ese sentido me parece que es un mensaje bastante potente y bien ejecutado, aunque tenga elementos que a mí me parezcan redundantes, como la voz en off, que no me parece que funcione en toda la película, si bien al principio me parece que describiendo algunos de los hábitos que él tiene, me parece que sí funcione cuando nos está explicando. Imaginaos, llega a una casa y se pone a abrir una maleta para hacer no sé qué plan. Pues ya lo estás viendo. No necesito tampoco la voz en off que me dice que estoy abriendo una maleta para hacer esto. Y yo, sí, si estoy viendo exactamente que lo estás haciendo, no necesito ese componente. Los únicos rasgos de felicidad que le vemos realmente es cuando se carga gente. Tiene mi escena favorita probablemente de la película es cuando asesina al personaje de Jared Leto, que Christian Bale creo que está sembradísimo en su interpretación. Hace como una especie de baile como cómico y a la vez inquietante mientras está poniendo una especie de bata para que la sangre no le salte y tal, y el otro está ahí sentado con sus cosas, con su copita, con su tal. Volvemos otra vez a este mensaje de este materialismo excesivo en el que ya estábamos viviendo, y como al final pues se lo carga de una manera salvaje, que además el tío me hace gracia porque ve un montón de periódicos en el suelo y le dice algo así como, ¿pero qué pasa? ¿Tienes un perro? O no sé qué pero le pregunta así como, dices tú, te quedas así pensando, dices, hombre, si hay un montón de periódicos ahí en el suelo apilados alrededor de ti, no sé, me parece una película bastante acertada. Yo me había olvidado completamente de ella. Pero bueno, esto es básicamente lo que más me ha gustado de la película y lo que opino en general sobre ella. Y bueno, por añadir algo último, que ya me lo rellenáis vosotros, es la actriz que hace de la prostituta a la que él vuelve. Sí. No sé si sabéis cómo se llama, pero a mí me parece una de las mejores actuaciones, o incluso la actuación secundaria que más me gusta. La actriz es Cara Seymour, que si habéis visto la peli de An Education que salía Carey Mulligan, u Orígenes, la película con Michael Pitt, pues salía ahí de secundaria, siempre ha sido una actriz de papeles secundarios. Salía también en Gangs of New York, por ejemplo, de Scorsese, también en un papel secundario. Pero bueno, sí que no tiene mucho recorrido protagónico en cuanto a sus películas. A mí la película me gusta, sí es verdad que creo que es un poco redundante, como tú dices. Sobre todo, como que el ritmo creo que se me estanca pasada la mitad de la película, luego vuelve a coger un poco el ritmo. Pero en general me gusta la idea. Es una película también de interpretación, ¿vale? Es decir, habla de muchas cosas, pero al final la película, bueno, cuando termina, ¿no? Dices, bueno, a ver, vamos a interpretar aquí lo que ha pasado. Me gusta también ese sentimiento de impunidad que tiene el personaje principal, esas escenas en las que, por ejemplo, hablaste de cuando le dice a la chica lo de te voy a rajar y todo el rollo, que o no lo oye o lo ignora, pero también cuando, por ejemplo, mata a una persona, va arrastrando el cadáver, dejando un reguero de sangre con el personaje del portero que no se da cuenta, o cuando mete el cadáver dentro del maletero de un taxi, que aparece un compañero suyo, y lo que le pregunta, en vez de, oye, ¿qué tienes ahí?, dice, oye, qué pedazo de tela que tiene la bolsa esta que estás llevando, ¿no? Sí. A mí ese tipo de cosas hacen que la película me guste bastante. Luego la escena de las tarjetas la tenía por aquí apuntada para comentar. Me hace mucha gracia porque vemos como el tío saca su tarjeta, todo guay, en plan, mira el grosor, el color, la fuente tipo de letra, la fuente, sí, y tal, y de repente aparece otro, mirad, y encima todos, hostia, qué bien, buah, qué pasa, de repente aparece otro con una tarjeta mejor,
y le ves las caras de un Christian Bale que está pletórico durante toda la película, que es eso, le da el tic en el ojo, ¿no? Y le corroe la envidia de una manera brutal. Claro, también entiendo que esta película habla sobre el tema del capitalismo salvaje, ¿no? El capitalismo asesino. Por ejemplo, si al final vemos como Christian Bale únicamente, bueno, no únicamente, pero mayormente mata a gente también de clase baja, porque el tío es un clasista, un narcisista, un machista, es que es, vamos, una joyita, ¿no? Habla también de ese tipo de cosas. Entonces, la película está bien. Yo para mí sí que decae un poco a la mitad, pero bueno, el mensaje y todo lo que te transmite creo que funciona bien y eso. Yo por decir algo que no he dicho respecto a ello, pues bueno, una película te puede gustar mucho, te puede gustar, te puede no gustar o puede no generarte nada. A mí en esta película valoro sus logros técnicos, pero temáticamente no me gusta nada, porque esos comentarios que hace sobre el capitalismo y todas esas cosas me parecen hechas de cualquier manera. Vamos, a mí nunca me ha cazado esta película y me parece que se la ha encuadrado por el tiempo en el que se estrenó con otras películas que tienen cierto corte filosófico, como el Show de Truman o Donnie Darko, este tipo de historias, y me parece que está ahí de regalo. En lo personal, bueno, entiendo que igual pues dentro de su estreno pues hubo un grupo de gente a la que le gustó mucho y por eso acabó ahí, pero bueno, es un poco bastante sesgado la opinión que tengo sobre ella. Yo creo que también está un poco de rebote. Yo no la compararía ni mucho menos. No me parece que llegue a ese nivel y me parece que no es tan profunda como esas películas que has dicho a nivel filosófico. Bueno, yo de estas que he dicho, Donnie Darko, lo veo un poco lo mismo, Tampoco, también la veo un poco ahí de regalo, pero bueno, no estamos, he dicho Donnie Darko podría haber dicho otra, ¿va? Bueno, yo Donnie Darko solo la he visto una vez y sí que tengo el recuerdo de que me pareció... me pareció que tenía un análisis psicológico del tema que estaba tratando profundo, o por lo menos más profundo que esta película, que sí que me parece más superficial. Y yo además ahí lo uno con lo que ha dicho Iván, de que creo que la segunda mitad de la película decae, y creo que decae porque ya redunda en lo mismo y no funciona tanto. Es en ese sentido, aunque sea un adjetivo feo, un poco masturbatoria esa película en cómo es eso, y lo cuenta durante 2 horas, que te tiras hora y cuarto y ya está, porque es lo que es, y tampoco estás rompiendo la quinta esencia hablando sobre capitalismo o así, que es, pues, no estás contando nada, ya lo he dicho, no lo voy a decir 2 veces. Sí, no, pero que en eso que dices de masturbatorio, este personaje de Patrick Bateman, bueno, se ha convertido como en otros, como el Brad Pitt del Club de la Lucha, o el Jordan Belfort del Globo de Wall Street, o tal, se ha convertido pues en un elemento masturbatorio de el hombre blanco, machista, racista, que conocemos actualmente y que sigue repitiéndose. De hecho, este personaje está en memes de estos motivacionales. Claro, se le asocia ya algo positivo en muchos casos. Claro, incluso se le asocia, cuidado, o sea, vamos a ver, estamos locos. Pero ya te digo que este tío, o sea, este personaje ha entrado dentro de ese grupo de personajes que a veces te da hasta, a veces te da hasta pena que hayan surgido, porque hay tanta gente que los ha seguido y que los ha malinterpretado, en plan de, obviamente, en estas películas que estamos diciendo querían criticar esas actitudes. El otro día había leído la entrevista que le habían hecho a David Fincher sobre el Club de la Lucha, y entonces el entrevistador le decía algo así como, pero entonces querías decir, y se quedaba el David Fincher en plan como un poco patidifuso, en plan de, pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo estaba diciendo? O sea, creo que queda bastante claro en mi película lo que estaba diciendo. ¿Tú te crees que estaba diciendo que había que seguir el modelo de este hombre? ¿O que este hombre podía encajar en el mundo en el que vivimos? No.
O sea, es totalmente obvio, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, hay mucha gente que los ha malinterpretado y les ha dado la vuelta para, yo creo que también para corresponder a sus propios intereses como, como figuras machos alfa, ¿no? De las que hablábamos antes. Y que le han hecho un regalo. A mí me recuerda, es un poco como cuando hablan de las 3 Cs del terror de Carpenter, Craven y Cronenberg, pues ahí Craven está de regalo y lo digo siempre, no porque le tenga un especial disgusto, pero es que, no sé, ponles a competir con otros que si estuviera en otra liga sería top, pero en esa liga está muy descompensado, pues este personaje que no me acuerdo como el personaje de Christian Bale, pues contra todos esos otros, pues yo creo que poco tiene que hacer. Claro, por muy bien interpretado que esté, que está claro que está bien interpretado, él hace bien todo, prácticamente lo que hace, pero obviamente como está escrito, ¿no? Que ya no depende tanto de él, pues no le llega a esos otros de los que hemos hablado. Dicho esto, vamos otra vez con el dado. Antes de nada voy a decir una cosa, han salido el 3, el 4 y el 5. Ya dijimos los números que nos habíamos cogido cada uno. Si se vuelve a repetir uno de estos números, queda claro pues que se coge la película que queda, ¿vale? O vuelvo a hablar de Tucker y Dale. Porque claro, exactamente. Imagina, toca el 5 y dice Oscar, pues vamos a hablar de Tucker y Dale. Pues no. Entonces, vamos allá. Vale, ha tocado el 1, que este no había tocado. ¿Quién es el 1? Que levante la mano. Antes nos hemos puesto como en la pescadería, con lo de los números. Hemos empezado, el 4 no, pero yo cogí el 2 y el 5, no sé qué. Que esto fue todo por una confusión mía, que yo fui la señora que cogió el número sin querer, ¿sabes? Pero bueno, que el 1... que diga qué película va a presentar y que nos la presente. El 1 soy yo, tras comprobarlo porque no me acordaba, y voy a hablar de Road Games. Muy bien, pues yo voy a hablar de Road Games, titulada en España Carretera Mortal. Es una película australiana de 1981, que es una época en la que sí que hubo una cierta tendencia a películas que se desarrollaban alrededor de autopistas con vehículos que se veían como monstruos. Algunos ejemplos de estas películas pueden ser pues la saga Mad Max, Convoy, El Diablo sobre Ruedas, Los coches que devoraron París. El director de esta película es Richard Franklin, que es un ejemplo de un cine que se hizo durante esta década de los 80 o finales de los 70, de género de terror o thriller con un ambiente fantástico. Y algún otro ejemplo de este tipo de cine que hay es por ejemplo Largo fin de semana de Colin Eggleston o Picnic en Hanging Rock o La última ola de Peter Weir. Esta película de Road Games se convierte en un caso de slasher cuando vemos la vida costumbrista de un camionero de estos años. Debido a que al protagonista le mandan a hacer un trabajo, decide no entrar en un hotel y echarse una cabezada en la parte de atrás del camión, y allí en un plano subjetivo es cuando vemos el primer elemento que no encaja y que insinúa un asesinato que es el que detona toda la historia. Quien haya visto el programa Camioneros de Australia entenderá un poco que Australia es un país con unas dimensiones 14 veces superiores a España, pero que su población es de menos de la mitad, por lo que la gran mayoría de la población reside en la costa este y en el resto hay pocos cúmulos de población. Por lo tanto, si tienes que ir hasta el oeste, pues tienes que ir muchísimos kilómetros por carreteras solitarias, en las que de alguna forma a todos los vehículos que te vas encontrando, al final les adelantas o te adelantan
y luego llegas a un área de descanso y vuelven a ser los mismos, de modo que el que sería un personaje foráneo en cualquier película en este caso son los secundarios de la historia. Vemos a menudo, por ejemplo, al motorista que va fundido en un traje rojo, o a este hombre que va transportando su barca, y les adelantan a todos 2 o 3 veces o se les encuentra en áreas de descanso. La historia básicamente se desarrolla en que este camionero ve a esa persona algo que puede insinuar un crimen, y mientras va haciendo un viaje hacia la otra punta de Australia, pues va escuchando por la radio pues que hay un asesino en serie que ha estado donde él ha estado hace poco, ve un coche que no sabe quién es porque no llegó a ver el rostro, pero que le cubre alguna cosa, se van insinuando cosas, va viendo autopistas que recogen o que no recogen porque no puede. Por hablar más así de los términos de la película, el compositor de su banda sonora es Brian May, que podría confundirse con el miembro de Queen, pero en verdad es un compositor australiano que trabajó en varios de los mayores clásicos del cine nacional como Mad Max o Gallipoli. Una curiosidad de la película es que el protagonista, pese a ser un camionero, es un camionero ilustrado que cita clásicos y que está muy acostumbrado a hablar solo o con su perro, al que dice que es un dingo, pero es un perro. Y de alguna forma rellena todas esas escenas que se pasa él solo en el camión hablando solo. Dentro de la película veo grandes escenas bastante bien rodadas a la hora de sugerir o de mostrar las formas, ciertos elementos generando desconcierto. Recuerdo que en un momento de la historia ya es de noche y paran a un lado de la carretera alrededor del desierto, y con los relámpagos se ve en la lejanía la figura del hipotético hasta el momento asesino en serie. En la película también aparece la actriz Jamie Lee Curtis, que venía de sus trabajos con John Carpenter en La noche de Halloween o La niebla, y aquí hace de un autoestopista que está huyendo de su padre. Su papel en esta película me parece un tanto funcional, pero también entiendo que es un nombre que, al estar asociada a un cine por entonces bastante taquillero en Estados Unidos, resultaba un reclamo comercial, y que, aunque es un papel discreto y dentro de su carrera no me parece de los más memorables, pues bueno, resulta cumplidor. A mí me ha gustado cómo está interpretada la peli. O sea, no sé. Es que en Candyman como que había algunos que se me salían de la línea, por decirlo de alguna manera. Y en esta como que me parece un poquito más coral, ¿sabes? No sé cómo expresarlo mejor. A mí sí me ha gustado cómo estaba interpretado. El personaje principal el actor es Stacy Keach, que de hecho lo vimos, uno de los últimos papeles que hizo fue en Nebraska, que si habéis visto Nebraska era aquel paisano del bar que decía que el protagonista le debía dinero y tal. Yo creo que aquí está bien. Además tiene un personaje que es agradable acompañarle, digamos, en todo el camino. Es verdad que es una película entretenida, donde yo lo que creo que más se destaca, o lo que a mí más me ha gustado, es esas escenas de persecución que están rodadas como Dios. O sea, esas persecuciones por carretera rodadas con efectos prácticos y bien dirigidas, creo que es lo mejor. Esa escena que hablabas tú, Óscar, la quería destacar porque es una imagen muy potente, la de cuando paran y se ve mediante los rayos, el reflejo de los rayos a este supuesto asesino. Claro, es que también yo planteo, ¿cómo grabas eso? Claro. Esperas a que haya tormenta, porque eso es un rayo de verdad. Sí, sí. Es que la película también, en ese aspecto, la geografía está aprovechadísima. O sea, todos los paisajes y todo lo que rodea. Es que está muy bien dirigida esta película. O sea... Sí, es verdad que yo, por ejemplo, casi vuelvo otra vez a hablar de la parte final como lo que menos me gusta. Creo que llega ya un punto en que es demasiado rocambolesco. Hablo de el momento callejón. Como que me parece un poco demasiado... A ver, como al final es el camión tiene que llegar al final. Sí, sí, sí. Entonces está un poco más forzado, sí. Eso sí que es verdad. Pero bueno, luego tiene situaciones surrealistas. Por ejemplo,
recuerdo hay un momento que además me gusta porque creo que está bien interpretado y hace gracia. Cuando el personaje principal sale de ese baño, ve que se han llevado al personaje de Jamie Lee Curtis y va a robar una moto y se estampa con la moto porque no sabe conducirla, y él, todo orgulloso, se levanta intentando que la gente no le haga nada, intentando con dignidad atemorizar y ya subirse al camión. Bueno, estas cosillas me gustan, me divierten, y lo dicho, la película creo que está bien. Otra película que dura 1:30, más o menos, un poquito más, sencilla, bien interpretada, como también dijo Dani. Y... Bueno, y dijo sobre la dirección, cuando pasan estas persecuciones, a mí me recuerdan a las persecuciones, a esta gran persecución de la Isla Mínima, en la que sobre todo escuchabas la rueda pasando en la Isla Mínima por la tierra, en este caso por el asfalto, cómo va el motor agarrando, cómo cambian de marcha, cómo va pasando de un terreno a otro y la propia rueda rasca de distinta forma. Recordaba esa, porque yo esta película la he visto varias veces, porque aparte de que, a pesar de que salga Jamie Lee Curtis, no es una película nada recordada. Además, si buscas en las webs oficiales, estas en las que la gente pone sus valoraciones, ni siquiera tiene 500 valoraciones esta película, que tiene 40 años. Entonces me gustaba hablar de ella porque me parece una película a rescatar y que está en Filmin. Entonces el que tenga Filmin la puede disfrutar sin problema, que en Filmin a mayores tiene otras 2 películas de este director, que es un director de thriller o cine de terror con atmósfera fantástica, aunque en sí sus películas no lo sean, pero me parece que merece mucho la pena. Porque aparte todo el cine australiano que hay ahora, o neozelandés, que tienen elementos de terror o así, que hay mucho últimamente, porque el propio Taika Waititi, que está haciendo ahora las películas de Thor o ha hecho Jojo Rabbit, él, como se ha hecho famoso, es haciendo ese tipo de híbrido de thriller, comedia negra con puntos fantásticos. O sea que al final estos formaron la escuela de la que vemos Babadook, que hemos hablado antes. Pues Babadook también estaría en lo mismo. Estos al final son los que abrieron la escuela. Bueno, Richard Franklin, Peter Jackson, del que hicimos el programa, todos han ido creando todo ese ambiente que está muy chulo y suele ser curioso de ver, al menos, porque nos saca de esa temática más clásica de un tipo de slasher. Muy bien, pues aquí, dejando otra vez un poco esto que habíamos comentado al principio, de esta ambigüedad que podemos llegar a encontrar con este subgénero, vamos a lanzar de nuevo el dado, a ver qué ocurre. Nos quedan solo 2 películas que comentar. Vale. Como ha tocado el 4, aquí siendo honestos a muerte, voy a volver a tirar el dado, porque ahora estamos entre el 2, el 5, el 3 o el 6. Así que vamos a volver a tirar el dado para ser aquí justos. Vale, pues ha tocado el 2. Así que me toca a mí. Vamos a ir con Tú eres el siguiente. Pues lo dicho, vamos con Tú eres el siguiente, peli de 2011 dirigida por Adam Wingard, que dirigió The Guest, la adaptación para Netflix de Death Note o Godzilla vs. Kong. Ya veis que tiene una filmografía muy regular. Y bueno, la película de la que vamos a hablar se enmarca dentro del cine independiente, y decir también que el reparto no es demasiado conocido. Casi diría que las más conocidas son Amy Seymour, a la que hemos podido ver en la nueva versión de Cementerio de Animales o en Alien Covenant, y Barbara Crampton, que para los fans del cine de terror de los 80 fue la coprotagonista de la peli de culto Reanimator, y luego sí que su carrera ha salido en títulos también de terror entre los 80 y 90, pero de menor calado. Y bueno, Tú eres el siguiente es una home invasion de manual, donde un grupo de enmascarados ataca a una familia que estaba cenando tranquilamente en su casa, pero los enmascarados descubren que Erin, la novia de uno de los hijos de la familia, no es precisamente alguien fácil de matar.
Como ya comentamos en Tucker y Dale respecto a los personajes idiotas, aquí volvemos a tener unos personajes totalmente odiosos, a excepción, yo creo que tal vez de la madre, de la matriarca y de la protagonista. Me hace especial gracia esta peli. No es que sea un festival del humor, pero sí que tiene ramalazos de comedia negra. Y quería destacar cómo esos elementos cómicos están integrados en la peli de un modo bastante efectivo. Por ejemplo, hay uno de los personajes más asquerosos de la película, que tiene en un momento dado una flecha clavada en la espalda, no muy profunda, que cuando uno de sus hermanos, el que está más gordo, dice de salir a pedir ayuda, salir corriendo a pedir ayuda, le suelta algo como: ¿pero dónde vas si tú no has corrido en tu puta vida? Todo esto con la flecha clavada en la espalda. Luego a otro, cuando ve que no hay los móviles no funcionan, dice que puede que tengan inhibidores, y ese mismo personaje le suelta algo así como: eres un kinky de mierda, no me extraña que sepas sobre cosas ilegales, cosas así. Bueno, pequeños detalles por ahí que a mí me resultan bastante simpáticos. También tengo que decir que, claro, esta película se arriesga un poco en un aspecto que, por ejemplo, normalmente en las películas de terror el villano tiene que ser alguien que atemorice, alguien que dé pavor y demás. Claro, aquí, en cuanto se descubre que uno de los personajes protagonistas, la protagonista, es una especie de Rambo, digamos que ese miedo que puedan suponer los atacantes se neutraliza, porque es que la primera vez que uno de ellos intenta entrar y la chica coge y empieza a repartir estopa, quedan como unos inútiles absolutos. Y claro, aquí puede haber, entiendo yo, que de cara al público acabe desconectando un poco, porque ya no estamos ante una película de terror, sino de un thriller de supervivencia que, bueno, puede, lo dicho, resultar decepcionante. Luego creo que es una película que maneja bien la tensión. De hecho, utiliza a Dan Wingard mucho movimiento de cámara, mucha cámara en mano para dar esa sensación de tensión, ¿no? Que no me molesta personalmente, no sé a vosotros, ya me diréis, pero que a mí me mantiene en tensión, sabiendo que no es una película tampoco impresionante desde ese punto de vista. Sí que creo que cumple su cometido. ¿Qué más cosas? También agradezco esos efectos de maquillaje tan clásicos, como me refiero a estos cortes y estos efectos gore, básicamente, que no llega a ser tan gore, pero que tiene la película muy conseguidos. En ese aspecto sí que me recuerda mucho, además, la atmósfera de la película, ayudado por algunos tracks de la banda sonora. Me recuerdan al cine de los 80, ¿no? Cuando se utiliza el sintetizador, por ejemplo, cerca del final, 2 o 3 momentos en los que yo creo que sí que la película homenajea al cine slasher de aquellos años. Sí es verdad que también es una película que es bastante predecible, o sea, tú más o menos sabes por dónde van a ir los tiros. Es una película que interpretativamente tampoco es que sea gran cosa. Además, de hecho, la mayoría de los actores son mediocres. Hay uno especialmente que me pone muy nervioso, que es uno de los hermanos. Son 3 hermanos y una hermana. Uno de ellos, que si recordáis es el que llega con la novia que nadie conoce, que me parece un pánfilo de la hostia. O sea, yo no sé si Adam Wingard le dijo: no, interpreta de manera que no muestres tus sentimientos, es decir, sé impretérrito totalmente, porque el tío es que ni una mueca, ni nada de lo que está pasando, o sea, no reacciona ante nada de una manera lógica y normal. Pero bueno, aún con estas cosas, es otra película, como casi la mayoría de las que hemos dicho, de 1:30, entretenida, bastante efectiva, y con la que, si te gusta el género del slasher puro y duro, creo que se puede disfrutar. Yo creo que, bueno, lo primero, que a este hombre, a Adam Wingard, le gusta bastante el rollo del sintetizador, porque ya en The Guest mete ahí varios temas
Bueno, de hecho en The Guest la banda sonora es casi entera, así. A mí es que es un tío que no me termina de convencer. En general, bueno, también hay que mencionar que lo que has dicho al principio, que su filmografía es muy irregular. Pero a mí ya te digo, a mí por ejemplo, lo que has dicho antes de los planos, a mí es que, o sea, yo no sé si sabéis si os ha pasado alguna vez que llevas sin ducharte 2 días y entonces cuando te duchas, el agua te cae en plan diferente, o sea, es como si te hubieses pegado una ducha muchísimo mejor. Hay una película de roña en la piel y por eso sí, ¿no? Pues tarda más. yo es lo que siento con esta peli, a veces con el tema de los planos, porque cuando... Mira, tiene 2 planos, uno al principio, que es cuando van con el coche, la pareja de la protagonista y la protagonista, que es un plano muy general, o sea, vamos, es un gran plano general incluso. Y luego hay un plano que es cuando la protagonista termina de cargarse a 2 personas, que se queda sentada entre ellas cuando están muertas, que es un plano así, es un plano largo y demás, que madre mía, yo por fin, era como, madre, por fin me pones un plano un poco, pues me dejas descansar. Hostia, es que me recordó un montón en eso a la primera película de Divergente, porque es una película que está llena de primeros planos y planos medio cortos, todo es primeros planos y planos medio cortos, y cuando sale un plano así un poco más tal, dices tú gracias, porque es que, de verdad, o sea, es como si cogiera algo de aire. Tampoco lo quiero decir plenamente en el mal sentido, porque algo de congoja me habrá provocado, ¿no? Pero también hay algo de cargante también en esto que comento, o cómo lo viví yo en ese sentido. Luego, aquí voy a abrir un momentín el debate de si es esta la película en la que más sangre hay de las que hemos hablado. O no. Candyman había bastante por ahí por el suelo, tal. La cabaña en el bosque, lo que le pasa es que tiene una secuencia de la que hablaremos después, que es que, o sea, eso es un mar de sangre, pero no sé cuál. En Rod Gaines hay 52 muertos en la película, que son cerdos, pero... Sí, pero también tienen sangre. No sé, yo en esta, no sé, noté más la casquería, quizá que en otras, quizá por también este uso de los planos. Y bueno, al final vuelven a repetirse un poco los arquetipos de algunos personajes en esta película también. El hermano abusón, el hermano abusón que abusa del hermano que está con la protagonista, que es la pareja de la protagonista. Este hermano también corresponde a un tipo que a mí me gusta incluso menos cada vez, que es porque es un tío muy controlador con su novia. Es como... De hecho, el personaje de ella rompe para mí con esos roles, porque ella era la novia, como la novia perfecta que querría ese tipo de hombre, ¿no? Tengo muchas ganas de ver a tus padres, venga que quiero ayudar a tu madre, no sé qué, ay, tu familia, que su familia son unos sosainas, por lo menos son unos sosainas, y la tía diciendo, ay, qué bien me cae tal, qué bien me cae cual, como que estaba correspondiendo a ese modelo, y después la tía rompe totalmente, ¿no? Con eso. Además, la tía nos da cuenta de lo que es un leñazo, pero un leñazo literal. Cuando la gente vea la película lo entenderá. Porque es que agarra ahí un par de trozos de leña y nos da a entender lo que es un leñazo literalmente, porque madre mía, es que le destroza al que pilla. Y bueno, poco más tengo que decir de lo que tenía apuntado sobre la película. Sí, yo quería decir un poco sobre lo que decías tú de los planos. Es que generalmente siempre se había asociado que los tamaños cortos de plano es para abaratar, para que lo que llene el plano sea la cara y no tengas... Y claro, eso habla mucho un poco de la progresión que tiene Wingard en sus películas, porque es que si vas viendo sus películas se va multiplicando el presupuesto, pero que ya la última es una película de 200 millones y esta se hizo con 4 cartulinas y que
que viniera el que le pareciera, porque dijeron, necesitamos a tal número de actores y el que se presente se queda, y por eso es un poco así, pero es que sí que es llamativo, porque es que empezó a hacer películas hace poco más de 10 años y ves un salto bueno, en esta de The Guest todavía era una película de bajo presupuesto, pero ya cuando hace Death Note hay un salto importante, y ya el salto que hace a King Kong y Godzilla, eso, claro, ¿cómo puedes comprobar que un director que hace las cosas así está capacitado como para que te hagan unos efectos especiales tan gigantes? Pues no sé cómo en su momento hicieron ese salto al vacío. Que bueno, ese salto al vacío no sé qué cifras tuvo, pero yo creo que fue un poco regular, sobre todo dentro de todas estas películas de monstruos que hizo Legendary, creo que era. Sí. Es más, veías a los propios bichos hacer cosas que corresponden a humanos, no corresponden a monstruos, entonces no sé, me parece curioso que tenga empleos tan disparatados, viendo que se desarrolla mejor en unos niveles bastante en lo que puedas controlar tú bastante todo, y que igual estés con el Premiere editando en tu casa en vez de teniendo a un montador profesional de... Esto lo dices porque el propio Wingard fue el editor de esta peli, ¿no? Ah, pues no lo sabía. Pero... Vale, pensaba que... No, hombre, que lo habías... decía porque generalmente cuando te haces tú lo tuyo, pues te toca a ti montarlo, porque no vas a contratar a un montador externo, pero sí, es que me quedé un poco con esa sensación. Pues bueno, vamos a terminar ya, vamos a ir con la última película. Vamos a ir entonces con La cabaña en el bosque. Bueno, gente, por si se os ha hecho raro, obviamente no volvemos a tirar el dado porque solo quedaba esta película. La cabaña en el bosque es de la que nos vamos a encargar ahora, la que va a cerrar el programa de hoy de Slasher. La verdad que es gracioso cómo hemos hablado un poco de la definición de Slasher, y a mí esta, que no es que vaya de un asesino en serie ni nada, pero fue como un tic al momento de... Cuando íbamos a decidir cada uno de nuestras películas, fue como, una de las que quiero yo es La cabaña en el bosque. Fue como muy automático. Y bueno, comentaros un poquito, como siempre, la sinopsis de la película. Antes de nada, que no se nos pase, que lo hemos hablado ahora, deciros en qué plataforma estaba Tú eres el siguiente, ¿vale? Que la tenéis en Filmin, así como Carretera Mortal, si no me equivoco. Y bueno, Candyman también la tenéis en Filmin, ¿vale? Entonces, bueno, para que sepáis un poquito por dónde van los tiros, también tenéis La cabaña en el bosque en Filmin, ¿vale? Y la que sí que no está ahora mismo en ninguna plataforma es American Psycho. Y bueno, vamos a ir rápidamente con la sinopsis de Film Affinity de La cabaña en el bosque. Dice: 5 estudiantes universitarios se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque y sin medios de comunicación con el exterior. Bueno, aquí paro para decir, es que es el tópico, ¿no? El clásico, sí. O sea, es que es... Mira, es como Posesión Infernal, era lo mismo, palabra por palabra. Vamos, es que tal cual. Y bueno, siguiendo con la sinopsis, dice: en el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos, entre ellos un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa. Mientras tanto, un par de técnicos en una planta industrial se están preparando para una operación desconocida. Están filmando a los jóvenes con cámaras ocultas, y a través del diseño de la cabaña, el uso de los sofisticados controles ambientales y la liberación de drogas en el aire, los técnicos manipulan el medio ambiente asemejándolo a un arquetipo de terror. Bueno, otra vez me parece... ¿Dice todo eso la sinopsis? Sí. Joder, te cuenta el primer punto de giro, la verdad, madre mía. Es que, pero, esto lo vas a ver seguro, Iván. El tráiler de la película cuenta esto también de la sinopsis.
Sí. Es Yo creo que sí. Bueno, a ver, realmente no recuerdo si contaba esto, pero sí que te daba la idea de que no era una película únicamente, pues, de lo que has dicho en las primeras dos líneas, que realmente es lo que se debería de decir, Es que, aunque sea lo típico, porque sí. es que esta película, a ver, es muy difícil hablar sin spoilers, porque es que ya la película, o sea, casi la gente que no la hubiese visto era mejor que la viese sin saber absolutamente nada, porque ya el propio prólogo ya dices... Bueno, ¿qué pero está pasando te aquí? hueles, no te hueles. puedes imaginar. Claro. Es que claro, yo creo que aquí es simplemente como es tan al principio, quiero decir, es tan pequeña la parte de la película que esconde, entre comillas, porque es lo que dice Oscar, que te lo hueles, el tema, el misterio, pues yo en parte también puedo entenderlo, ¿sabes? Es que aquí me estoy un poco dividido con este tema de la sinopsis. Es que ¿cómo vendes esta película sin... mostrándote los primeros 30 minutos? Pues yo creo que la pretensión es venderla como me voy a coger una de terror normal. Claro. Y que te sorprenda entonces. Pero no puedes esperar que un público masivo haga eso. Lo harían gente en su casa porque sí, pero si no... Bueno, la película está dirigida por Drew Goddard, ¿vale? Drew Goddard es, bueno, aquí en su ficha me sale que ha sido el creador de la serie de Daredevil de Marvel. También su primera película es de la que estamos hablando ahora, La cabaña en el bosque, y luego la siguiente película que tiene es una película que a mí me parece pues muy efectiva, un poco rollito Agatha Christie, que es la de Malos tiempos en el Royal. Ahora se están haciendo recientemente unas películas sobre el personaje de Hercule Poirot, interpretado y dirigido por Kenneth Branagh, que bueno, es un poco de estas historias que no sabemos quién es el asesino, hay un misterio y demás, y bueno, esta de Malos tiempos en el Royal está dividida en partes y es bastante efectiva, aunque bueno, hay algunos, digamos, efectismos en el guión que pueden echar para atrás a algunos o algunas, pero creo que la película en general funciona bastante bien. Además tiene a Jeff Bridges, a Cynthia Erivo, a Jon Hamm también y a Chris Hemsworth, el cual, por cierto, también trabaja en esta película. No sé si tendrá algún tipo de relación con Drew Goddard o algo así, pero es que en las dos películas que tiene este hombre, pues Chris Hemsworth ha trabajado teniendo un papel además importante. Bueno, yo ahí hago otro enlace, porque el guionista es Joss Whedon, pues seguramente claro. sea eso, y también el que luego fuera Thor en estas películas, que entonces era el director general de la fase 1 de Marvel. Bueno, este Whedon, el cual ha tenido recientemente un montón de polémicas por sus malas actitudes. Comportamiento en el rodaje. Sí. Totalmente inadecuado comportamiento en los rodajes. Ya se dijo que en Los Vengadores la Era de Ultron ya había tenido problemas, pero se ve que en en el rodaje de la Liga de la Justicia, la primera versión que tenemos, se ve que bueno, tuvo actitudes muy xenófobas con miembros del reparto, como el personaje de Cyborg, sobre todo con el tema de los extras, que se ve que vamos, es que me parece alucinante estar diciendo esto en 2000, bueno, en el siglo XXI en general, lo del tema de que seas racista con los extras, en plan de que no quieras que salgan extras negros. Es que me parece, vamos, tremendo lo de este tío. Ya además se ha pronunciado más gente, como Gal Gadot, que también tiene paella, en contra de este señor y su actitud en el rodaje. Y bueno, como ha dicho Oscar, pues es el guionista de esta película y fue el director de las dos primeras de Los Vengadores, así que probablemente también esté ahí ese hilo de amistades o de estrechez con Chris Hemsworth, el cual hace el papel que tenía que hacer en esta película, en La cabaña en el bosque. ¿De qué va a hacer Chris Hemsworth en una película que empieza la sinopsis como hemos dicho antes, ¿no? Y después de todo lo que precede en el programa, pues va a hacer del musculoso, el macho alfa, y el que tiene pues a la novia, comentaba un poco Iván, ¿no? En plan virgen, esa figura como virginal, que encima en esta película, pues bueno, yo creo que ya eso ha quedado un poco de modé. Sí, o sea, al final como que es más la ingenuidad
Ya simplemente es la representación un poco de la ingenuidad y punto. Es que tampoco estás mostrando adolescentes de 17 años que están en la carrera todos. O Claro. sea, tienen 20 y pocos. No puedes... Claro, A ver, es muy poco frecuente para poder hacerlo en una historia. exactamente. Entonces, bueno, la verdad que, a ver, la película a mí me gusta mucho esta película. Yo recuerdo que la vi en una tarde así muy gris. Me esperaba una peli que me diera el mínimo, que es ese slasher típico con personajes, con sus arquetipos y demás. Y claro, la película lo que hace continuamente es pegarle un revés tras revés a este tipo de historias y cómo se nos presentan y se ven representadas, ¿no? Es una película... Me flipa la capacidad que tienes para recordar el tiempo que hacía cuando veías las películas, porque en todos los programas dices en plan un día que llovía, un día que hacía mucho calor. Me acuerdo con quién la vi, me acuerdo incluso de la misma tarde y todo eso. O sea, impresionante. O sea, es un cerebro para estudiar. Por favor, que me diseccionen cuando quieran. Y eso, bueno, ya os digo, esta película además es que me hacía gracia porque, bueno, yo la vi con una persona, entonces... Estás en un proceso de pseudo enamoramiento, entonces pues pones una película para no prestarle precisamente toda la atención que normalmente le prestarías, y yo estaba precisamente buscando la película en la que no necesitáramos prestarle toda la atención necesaria y la cabaña en el bosque, va, y el tráiler, y pues mira, pues no sé qué. Y yo al final casi a esta persona, cuando quería en plan demostrarme cariño o algo así, casi la apartaba, porque ya me estaba interesando la película y era como, no, a ver, quiero decir, si hay tiempo, ¿sabes? Si son las 5 de la tarde, ¿sabes? Entonces, pues era como, es que me estaba gustando, porque claro, la película parodia todo esto, parodia todo este género y era tan ácida en ese sentido, cómo colocaba encima algunos personajes que siempre estas películas los defenestran, siempre son los que primero mueren, y he de reconocer que yo pues ya estaba, por ejemplo, con el personaje del fumeta, que normalmente suele ser pues el que no se entera de nada, que no sé qué, que no sé cuánto, y al final el tío, Cuidado, claro, exactamente. Es que siempre esta película al final es darle la vuelta continuamente, y además encima tiene como una especie de crítica al status quo, un poco muy sutil pero interesante, a esto de las corporaciones independientes que se montan con un montón de pasta y que se creen que pueden tener el mismo poder que algunos gobiernos, y que lo tienen, de hecho, que lo acaban teniendo, que también es muy interesante. Entonces, claro, yo estaba ahí atentísimo. Al final acabamos la película muy contentos con el resultado y con todo lo que parodiaba. Algo que obviamente y obligatoriamente hay que comentar es ese apoteósico clímax final donde derriban... donde la civilización, es decir, los chavales que estamos viendo al principio, derriban esa pared que les pone, en este caso, una gran multinacional que realiza estos experimentos con ellos, derriban esa pared, entran dentro de su mundo y vemos ese festival que para cualquier persona que adore los personajes, los monstruos, los seres malignos, que les guste sobre todo estéticamente, como a mí, y que valore mucho su estética, que vea cómo están destripando, reventando y comiéndose a sus captores y a todas esas personas que experimentan con ellos, pues es un auténtico festival, es una pasada. Yo de hecho recuerdo cuando la estaba viendo que era como, hostia, qué guapo, ¿no? Es decir, qué bien que hemos llegado hasta aquí, y además... Creo que a esta película no le pasa lo que hemos comentado con otras que hemos comentado hoy, que es que hasta los 50 minutos muy bien, pero después bajón. Es que la primera mitad de la peli bien y después la segunda mitad... No, para mí esta película... que también, nada, dura poquito, durará hora y 30 y algo, dura muy poco. Yo creo que esta peli sí que cumple el tema de mantener un ritmo o un nivel medio alto durante toda la película, precisamente también porque en el principio ella misma lo devora muy rápido, ¿no? Porque quiere ir a lo que quiere contar,
y ya cuando está en ese momento, en ese proceso de contarte todo eso que quiere contar, pues ya es como que tú dices, vale, ok, que estamos aquí con otra cosa, no me esperaba yo esto, ¿no? Entonces, ya digo, una película muy disfrutable, otra vez, poca duración, y en esta creo que sí que hay más consistencia en la forma final. Y bueno, yo es que pocas cosas malas tengo que decir de la peli. Es que a mí es una peli que me sorprendió. También como me sorprendió tanto, pues... A mí me parece acertadísimo su lenguaje metacinematográfico. No por nada se le nombraba la Scream del siglo XXI, porque está jugando con los tópicos y digamos, cambiándolos en favor al disfrute absoluto. Quiero decir, los personajes son muy típicos, pero también son en varios momentos más inteligentes que los de la media. Pero ¿qué pasa? Que les bajan el nivel porque los propios técnicos que existen dentro de tal les están controlando. Por ejemplo, el tema de las feromonas, cómo suministran feromonas a dos personajes para que se vayan a liarse al bosque. Como hay una escena que me encanta porque es que es el mejor personaje de la película, el fumeta, vamos, me parece maravilloso. Como cuando empiezan los primeros ataques, que entran en la casa, se quedan intentando parar a lo que hay fuera, y en esto que uno dice, tenemos que quedarnos juntos, todos, vale, y de repente también les inyectan ahí algo, les suministran algo al aire, que al personaje de Chris Hemsworth dice algo como, no, vamos a separarnos. Claro, pero ¿qué le ponen para que sea tan radical ese cambio? Es que es lo que yo pienso, ¿qué pueden hacer para que una mente de repente se desvanezca al punto de decir la mayor estupidez que se le ocurre? Claro, se toman ciertas licencias en ese aspecto, sí, a mí me gusta, porque además la reacción de ese personaje del fumeta, como, ¿pero qué dices? O sea, que esto no tiene ningún sentido, como cuando se abre de golpe el sótano y el único que dice algo con sentido es él, en plan, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a bajar de verdad a un sótano en la que se ha abierto la puerta de repente o algo así. Entonces ese diálogo que existe también, pues eso, respecto a todos los elementos tópicos, a mí me encantan, y luego el desmadre final es una pasada. O sea, es una catarsis impresionante. Sí. Y para finalizar, yo quería destacar a los otros dos personajazos, que son los de Richard Jenkins y Bradley Whitford, ahí los dos técnicos que están ahí apostando a ver quién muere primero, a ver quién lo mata. El personaje de Bradley Whitford está con la idea del tritón. Cuando veáis la película, yo lo del tritón me parece maravilloso, en plan de que está obsesionado con que un tritón mate a alguien de los protagonistas, y bueno, ya veréis todo lo que pasa después, aunque ya os hayamos estropeado gran parte de la película, pero bueno, os dejo ahí una sorpresa todavía. Y nada, un puro disfrute para mí, ya digo. Yo en la parte final veo un poco fiesta de disfraces. Veo que hay muchos monstruos, pero es que ningún monstruo hace de su monstruo. Entonces a mí yo no conecto tanto, y hay un momento de la película que me recuerda en alguna ocasión que hemos hablado de la clase que supone usar el fuera de campo de forma correcta para no ser redundante, mostrar una reacción antes que un elemento. Y en esta película hay una escena que me parece un punto de no retorno, en que una chica se está desnudando y cuando se va a quitar la parte de arriba podían no quitársela, podría hacerlo fuera de campo, podría no verse, pero el director y el guionista deciden que tras todas esas insinuaciones lo que vemos sea en el plano general las tetas de la chica. Ese aspecto en general no me hace gracia, pero claro, es que Joss Whedon pues es lo que es muy buen guionista, hace que las cosas sean muy interesantes, pero tiene esos ramalazos feos que a mí me enturbian esa visión, porque esa escena en concreto, yo digo, no le va a enseñar, no le va... Y tampoco lo estoy deseando, porque precisamente tal como lo está cebando, la gracia es que no lo haga, y cuando lo hace dices, pues te digo, ¿para qué me espetas con esto en la cara? Pero bueno, sí que es verdad que tenía peor opinión de la película antes de volverla a ver ahora. Por la primera vez, algún efecto digital que tenía pues me sacaba mucho, porque bueno, no sé cómo estará de presupuesto esta película, pero sí que hay algún monstruo enteramente digital que se cantea mucho el espacio en blanco que hay.
pero volviéndola a ver, hay una serpiente que vamos, que es invisible a todas luces, pero luego cuando la he vuelto a ver, pues sí que he encontrado más valores que no encontré las primeras veces que la vi. Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa. Pues yo me lo he pasado como un niño pequeño haciéndolo y escuchando a los compañeros. Y bueno, nada, que aprovecho ya para despediros. Óscar, Ivi, un placer de nuevo, como siempre. Igualmente, chicos. Y nada, a todos y todas que veáis mucho cine, que ya sabéis que es un tiempo que nunca va a estar, vais a pensar después que ha sido en balde invertirlo. Y nada, que nos vemos dentro de 2 semanas con más cositas, a ver qué os traemos, quién sabe. Y nada, un placer como siempre aquí hablar para todos y todas. Y nada, hasta luego, que vaya muy bien. Chao. Chao. Chao.